Fue uno de los momentos más impactantes de la guerra en Ucrania, un incidente que los rusos apenas podían creer que había sucedido. El tan promocionado orgullo de su flota del Mar Negro, el crucero lanzamisiles Moskva, se había hundido. Durante décadas, la nave había sido un símbolo del poder naval ruso y llevaba algunas de las armas más formidables de la flota. Ahora, yacía en el lecho del Mar Negro, aparentemente hundido por un enemigo con una marina gravemente diezmada. La historia del Moskva es dramática, no solo porque un gran buque de guerra se hundió, sino también porque ilustra una lección recurrente de la historia militar. Ningún sistema de armas, por formidable que parezca, es invulnerable. Y en una oscura noche de abril de 2022, uno de los barcos más poderosos de la región aprendió esa lección por las malas. En este video, veremos el hundimiento del Moskva, una de las pérdidas navales más inesperadas del siglo XXI. Bienvenidos a Wars of the World. Mucho antes de convertirse en uno de los buques de guerra más famosos de la guerra de Ucrania, el crucero Moskva comenzó su vida como un producto de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban enfrascados en una rivalidad naval global que se extendía por todos los océanos. El barco fue puesto en quilla en 1976 en el astillero de Mykolaiv, que entonces formaba parte de la Unión Soviética y hoy se encuentra en Ucrania. Originalmente llamado Slava, la palabra rusa para gloria, pertenecía al nuevo proyecto 1164 clase Atlanta de cruceros de misiles guiados. Los planificadores navales soviéticos habían diseñado estos barcos con un propósito singular: cazar y destruir los grupos de batalla de portaaviones estadounidenses. En una época en que los portaaviones estadounidenses representaban el eje central del poder naval occidental, la Armada Soviética buscó una respuesta más económica que construir una flota de portaaviones comparable propia. El resultado fue una embarcación construida en torno a un abrumador poder de fuego de misiles. Dominando la silueta del crucero, había 16 enormes misiles antibuque P-500 Basalt, alojados en tubos de lanzamiento inclinados a lo largo de ambos lados del casco. Estos misiles estaban destinados a atacar buques de guerra enemigos a cientos de kilómetros de distancia, potencialmente superando las defensas mediante ataques coordinados. Para los observadores occidentales, los cruceros clase Slava parecían menos buques de guerra tradicionales y más baterías de misiles flotantes. Cuando Slava entró en servicio en 1983, la Marina Soviética estaba cerca de la cima de su poder. La Guerra Fría aún seguía, y los buques de guerra soviéticos seguían de cerca a las flotas de la OTAN por todo el Mediterráneo y el Atlántico. El crucero rápidamente se convirtió en uno de los buques más prestigiosos de la flota, y en 1989 ganó atención internacional cuando fue sede de una cumbre entre el líder soviético Mikhail Gorbachev y el presidente estadounidense George H.W. Bush, cerca de Malta. Sin embargo, a principios de los años 90, la otrora poderosa Marina Soviética enfrentaba una crisis. El financiamiento se evaporó, el mantenimiento se vio afectado y muchos programas navales ambiciosos fueron abandonados, y en 1990 el Slava fue retirado del servicio para una revisión mayor. Después de la desintegración de la Unión Soviética, el barco se encontró varado en una Ucrania recién independizada, mientras disputas de propiedad y problemas financieros retrasaron su regreso al servicio durante años. Durante gran parte de esa década, el crucero permaneció oxidándose y descuidado. Finalmente, Rusia aseguró la nave y completó su modernización, y en el año 2000, después de casi una década de incertidumbre, el barco volvió al servicio bajo un nuevo nombre, Moskva, nombrado así por la capital de Rusia. Los misiles P-500 Basalt fueron actualizados a los P-1000 Vulcan. Estos enormes misiles supersónicos tenían un alcance de hasta 700 kilómetros y eran capaces de portar ojivas tanto convencionales como nucleares. Además de estos, el Moskva contaba con una variedad de otras armas, incluyendo 64 misiles de defensa aérea de largo alcance,
y 40 misiles superficie-aire de corto alcance y reacción rápida, alojados en 2 lanzadores gemelos retráctiles. Su artillería incluía el cañón AK-130 de doble propósito, que podía disparar hasta 40 proyectiles por minuto, y 6 cañones rotativos totalmente automáticos de 30 milímetros, capaces de disparar 5.000 proyectiles por minuto. Estos estaban diseñados específicamente para derribar misiles antibuque entrantes. El Moskva también llevaba armas antisubmarinas y estaba equipado con una plataforma de aterrizaje trasera y un hangar para operar un solo helicóptero Kamov Ka-27 de búsqueda y rescate antisubmarino. Helicóptero Kamov Ka-27 de búsqueda y rescate. Cuando el presidente Vladimir Putin llegó al poder, buscó reconstruir partes de su ejército y restaurar en cierta medida el estatus de gran potencia, y el Moskva se convirtió en uno de los símbolos más visibles de ese esfuerzo. A diferencia de los buques de guerra modernos que ocultan sus armas detrás de superficies lisas y furtivas, el Moskva mostraba abiertamente su arsenal. Tubos de misiles, conjuntos de radares, lanzadores y cañones sobresalían desde todos los ángulos. Durante el conflicto de 2008 entre Rusia y Georgia, el Moskva participó en operaciones en el Mar Negro. Más tarde, durante la intervención militar de Rusia en Siria, que comenzó en 2015, el crucero desempeñó un papel destacado en el Mediterráneo Oriental. Después de que Turquía derribó un bombardero ruso Su-24 cerca de la frontera siria en 2015, el Moskva fue desplegado más cerca de la costa siria para fortalecer la cobertura de defensa aérea rusa y demostrar determinación. Su presencia subrayó el valor continuo del barco, a pesar de su antigüedad. Sin embargo, algunos analistas navales cuestionaron si el crucero seguía siendo adecuado para la guerra moderna. Aunque estaba fuertemente armado, su diseño básico se remontaba a la década de 1970, y los esfuerzos para modernizar sus sistemas habían sido limitados en comparación con los nuevos buques de guerra que entraban en servicio en otros lugares. Para entender a la tripulación del Moskva, ayuda a imaginar no un barco, sino un pequeño pueblo autosuficiente hecho de acero, flotando a cientos de kilómetros de la costa. A plena capacidad, el Moskva llevaba alrededor de 500 oficiales, marineros, suboficiales y especialistas. Ese número era enorme según los estándares navales modernos. Muchos buques de guerra contemporáneos dependen en gran medida de la automatización y operan con tripulaciones que son solo una fracción de ese tamaño. El Moskva, sin embargo, era un producto del pensamiento naval soviético de los años 70, una época en la que la mano de obra se consideraba tan importante como la tecnología, y cada sistema principal a bordo del barco requería personal capacitado para operar, mantener y reparar. A bordo del Moskva, cada marinero tenía un papel específico. Algunos trabajaban en lo más profundo del casco, en los espacios de ingeniería, rodeados por el ruido constante y el calor de la maquinaria. Otros operaban las consolas de radar en salas de operaciones oscuras, iluminadas por pantallas y paneles de instrumentos. Los especialistas en misiles mantenían el formidable arsenal del barco, mientras que los operadores de comunicaciones manejaban un flujo constante de información entre el crucero, otros barcos, aviones y mandos en tierra. Las condiciones de vida eran típicas de un gran buque de guerra de diseño soviético, funcionales más que lujosas. El espacio siempre era un lujo. Los marineros dormían en compartimientos compartidos, comían en comedores, hacían ejercicio cuando era posible y pasaban meses enteros muy cerca unos de otros. El estatus de buque insignia le daba a la tripulación una sensación particular de prestigio. El Moskva no era simplemente otra nave en la flota. Era el buque de mando de la flota del Mar Negro de Rusia, frecuentemente visitado por almirantes, delegaciones extranjeras y altos funcionarios. Los marineros asignados al crucero solían entender que servían a bordo de uno de los barcos más reconocidos de la Armada rusa. Quizás los miembros más importantes de la tripulación eran los equipos de control de daños. Todas las armadas entienden una dura realidad. El mayor enemigo de un buque de guerra a menudo no es la flota enemiga, sino el fuego. Los barcos llevan combustible, municiones, sistemas eléctricos y maquinaria en espacios reducidos. Por esa razón, los marineros entrenaban repetidamente para combatir incendios, sellar compartimentos inundados y reparar daños de combate. Y estos simulacros se volvieron muy reales en abril de 2022. El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania. Como buque insignia de la flota rusa, el Moskva no era simplemente otro buque de guerra.
Servía como un centro de mando flotante, un símbolo del dominio naval ruso y uno de los buques más fuertemente armados de la región. En las primeras horas de la invasión, se posicionó frente a la costa sur de Ucrania, como parte de la fuerza naval rusa encargada de aislar a Ucrania del mar. Los estrategas rusos esperaban establecer un control casi total del Mar Negro, amenazando la costa de Ucrania mientras apoyaban las operaciones en tierra, y el crucero desempeñó un papel central en esa estrategia. Su primera aparición importante ocurrió casi de inmediato en la isla de las Serpientes, un pequeño afloramiento rocoso en el noroeste del Mar Negro. Aunque insignificante en tamaño, la isla ocupaba una posición importante cerca de las rutas marítimas y las aproximaciones a la ciudad portuaria ucraniana de Odessa. En el primer día de la invasión, el Moskva y el buque patrulla Vasily Bykov atacaron la isla y por radio, las fuerzas rusas exigieron a la pequeña guarnición ucraniana, apostada allí, que se rindiera. En lo que fue una señal de lo que vendría de Ucrania, los defensores respondieron con la ahora legendaria frase: «Buque de guerra ruso, vete a la chingada». Tras negarse a rendirse, las fuerzas rusas bombardearon y tomaron la isla, capturando a la guarnición. Pero la respuesta cargada de groserías se convirtió en un poderoso grito de guerra y símbolo global de la resistencia ucraniana, y rápidamente fue inmortalizada en estampillas postales estatales. Este acto de desafío definiría el resto de la guerra, y debido a que la isla estaba muy expuesta a ataques desde el aire y el mar, resultó difícil de mantener. Y durante los meses siguientes, las fuerzas ucranianas sometieron a la guarnición rusa a continuos bombardeos de misiles, artillería y drones. La guerra en Ucrania tenía menos de 2 meses, y las fuerzas rusas aún intentaban consolidar el control a lo largo de la costa sur de Ucrania, mientras que los comandantes ucranianos buscaban formas de contraatacar a un enemigo con una abrumadora superioridad naval. El Moskva operaba al sur de la costa ucraniana, ayudando a hacer cumplir el bloqueo ruso y proporcionando cobertura de defensa aérea para otros buques rusos. Al caer la tarde del 13 de abril, las condiciones en el mar parecían relativamente normales. Luego, comenzaron a surgir informes de funcionarios ucranianos de que 2 misiles antibuque Neptuno ucranianos habían sido lanzados hacia el crucero. Y según la versión ucraniana, los misiles dieron en su objetivo y se estrellaron contra el Moskva. Las autoridades rusas inicialmente dieron una explicación diferente, afirmando que se había producido un incendio de municiones a bordo del barco, lo que provocó explosiones. Incluso hoy en día, la secuencia precisa de los acontecimientos sigue siendo motivo de disputa, pero lo que está fuera de toda duda es que el crucero sufrió daños catastróficos esa noche. A bordo de un buque de guerra que transporta a cientos de marineros y grandes cantidades de combustible, misiles y municiones, un incendio es una de las emergencias más temidas que uno pueda imaginar. Los testimonios de los testigos siguen siendo limitados, pero la evidencia disponible sugiere que el barco perdió rápidamente la batalla contra el incendio. Las llamas se propagaron, explosiones resonaron por todo el buque y un denso humo se elevó hacia el cielo nocturno. La tripulación luchó desesperadamente por salvar su barco, y las autoridades rusas anunciaron que la tripulación había sido evacuada mientras continuaban los esfuerzos por remolcar el crucero de regreso al puerto. Por un momento, parecía posible que el barco pudiera sobrevivir. Pero el daño era severo, y mientras el crucero averiado era remolcado a través de mares agitados, las inundaciones empeoraron y el agua entró en las secciones dañadas del casco. La estabilidad se deterioró, y Moskva estaba perdiendo lentamente su lucha contra la gravedad y el mar. Luego vino el acto final. En algún lugar del Mar Negro, el crucero se volcó y desapareció bajo las olas. Lo impensable había sucedido. Un barco que representaba décadas de historia naval soviética y rusa se había ido. La pequeña armada ucraniana, enfrentándose al poder de las fuerzas rusas, había hundido el buque de guerra ruso más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo exactamente lograron esto? El ataque tuvo éxito gracias a una combinación de factores ambientales, engaño de radar y vulnerabilidades estructurales. Ucrania lanzó 2 misiles antibuque RK-360MT Neptuno desde una batería costera. Estos misiles de crucero volaron a baja altura, apenas de 3 a 10 metros sobre la superficie del agua, lo que les permitió permanecer ocultos del radar principal del Moskva. Los informes sugieren que Ucrania utilizó drones Bayraktar TB2 para localizar la posición del crucero. Estos drones atrajeron intencionalmente la atención del crucero,
haciendo que el radar del barco no detectara los misiles entrantes hasta el último momento. Según el comandante de la Marina de Ucrania, los misiles impactaron durante la tarde, un momento en que la vigilancia del crucero era notablemente menor debido a las operaciones rutinarias. Un misil impactó en el comedor del crucero, ubicado directamente sobre la sala de máquinas delantera y adyacente a las áreas principales de mando y control de daños. Este impacto inutilizó gravemente las comunicaciones internas del barco, la red eléctrica y las capacidades de lucha contra incendios. A pesar de contar con un sistema de defensa aérea integral de triple nivel, la tripulación del Moskva no activó ni desplegó ninguna contramedida de intercepción ni de engaño antes del impacto. La metralla y el fuego de la explosión inicial probablemente provocaron explosiones secundarias en el almacenamiento de municiones, expuesto en la cubierta del barco. En los días posteriores al hundimiento del Moskva, comenzó una segunda batalla, no en el Mar Negro, sino por el destino de los hombres que habían estado a bordo. Debido a que el Moskva estaba tripulado en gran parte por jóvenes reclutas, el costo humano exacto del hundimiento sigue siendo un tema sumamente delicado, propenso a versiones muy contradictorias. Desde el principio, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que toda la tripulación había sido evacuada de manera segura. Una semana después, ajustaron la cifra oficial a un marinero muerto y 27 desaparecidos, afirmando que 396 miembros de la tripulación fueron rescatados y trasladados de regreso a Sebastopol. Analistas navales independientes e inteligencia ucraniana estimaron que entre 150 y 250 marineros estaban muertos o desaparecidos. Esto fue respaldado por imágenes tempranas de un desfile de la tripulación en Crimea, que mostraban solo entre 100 y 150 sobrevivientes presentes. Durante los siguientes años, las familias de los reclutas desaparecidos lucharon en los tribunales para descubrir la verdad sobre sus seres queridos desaparecidos. Hasta la fecha, el número real no está claro. La cifra más reciente publicada en 2026 es de 20 muertos y 8 desaparecidos presuntamente muertos, aunque esta cifra está en disputa. El hundimiento del Moskva fue más que la pérdida de un barco. Fue un momento que transformó las percepciones sobre la guerra, desafió las suposiciones sobre la guerra naval moderna y demostró lo rápido que puede cambiar el equilibrio de poder en combate. Hoy, los restos descansan en el lecho marino del Mar Negro, un monumento silencioso a un conflicto que aún continúa, y un recordatorio de que ningún buque insignia, por poderoso que sea, es realmente insumergible. Gracias por vernos. Si disfrutaste este análisis profundo sobre la historia naval y la guerra moderna, no olvides darle like, suscribirte y decirnos en los comentarios qué evento te gustaría que cubriéramos después.